Implicancias económicas y políticas tuvo la aprobación en la Cámara de Diputados de la idea de legislar el proyecto que permite retirar el 10% de los fondos previsionales desde las AFPs. En el Congreso reconocieron que la votación de ayer fue un duro traspié y la relación al interior de Chile Vamos y de la coalición con el gobierno está cada vez más tensa, al punto que el tradicional comité político de los lunes fue suspendido hasta nuevo aviso. El Ejecutivo insistirá en demostrar que sus medidas son mejores que el proyecto que avanza en el Congreso. Ayer no tuvimos capacidad de actuar con unidad, nos faltó capacidad de persuasión, convencer mejor con los argumentos, pero todos tenemos que asumir las responsabilidades, porque esto es un trabajo en equipo y es un trabajo colectivo. Argumentando un posible problema a futuro por la redacción del proyecto, el gobierno ingresó un veto supresivo a la ley que suspende el corte de servicios básicos durante la pandemia. El ministro Llobet dijo que buscan que se ajuste al Estado de Derecho y aseguró que de todas formas no se van a alterar los beneficios anunciados. Está Chile a punto de convertirse en el primer país de la región en obtener el antiviral ruso. ¿Y existe algún riesgo en el uso de los termómetros infrarrojos? Todo esto se lo respondemos más adelante en Lo que se sabe. La imagen para Alexis Sánchez, el chileno volvió a ser titular, jugó los 90 minutos, pero el Inter dejó escapar puntos en la Serie A, en el calcio, mientras el Betis hizo oficial el arribo del chileno Manuel Pellegrini como su nuevo director técnico. Esto y más, luego en 24 Horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Celebración de la oposición y lamento oficialista. Esas fueron las postales tras la aprobación de la idea de legislar del proyecto de ley que permite, por una sola vez, el retiro del 10% de los fondos previsionales. Pero, ¿qué dice este proyecto? ¿Por qué algunos lo consideran necesario y el gobierno un error? Atención al siguiente informe. La euforia fue patente. Y aunque el proyecto recién está dando sus primeros pasos, la alegría desbordó a los diputados de oposición que con 13 votos oficialistas consiguieron que el proyecto que permite de manera excepcional el retiro del 10% de los fondos previsionales avanzara en la Cámara. Estamos muy contentos, no por nosotros, sino que por millones de chilenos. El proyecto es malo. Creíamos que era imposible, que no iba a resultar. El populismo en esta Cámara de Diputados ha avanzado demasiado. En la práctica se trata de 3 proyectos refundidos que permiten retirar el 10% del ahorro para la pensión por una sola vez, pero con topes mínimo y máximo. Lo ejemplificaremos con un cotizante que tiene 35 millones de pesos en su cuenta. Él podría retirar 3.500.000 pesos, el 10% de sus fondos. No tiene problemas con los topes. Otro ejemplo, una cotizante tiene un ahorro de 50 millones de pesos, no podría retirar su 10%, ya que esa cifra, 5 millones de pesos, supera el tope de 150 UF, es decir, con el valor actual de la unidad de fomento, poco más de 4.303.000 pesos. En el caso que un cotizante tenga 1.800.000 pesos ahorrados, su 10% de 180.000. Como el retiro mínimo es 1 millón, lo que sacaría de su ahorro previsional será mucho mayor a un 10%, representa más de un 55% de sus fondos. Si tuviera menos del tope, podría incluso retirar la totalidad de sus fondos. A marzo de este año, según un estudio de la corporación CIEDES, el 50% de los afiliados tenía un saldo menor o igual a 4 millones de pesos. No tiene ya los medios de dónde sacar plata, no hay trabajo, no hay nada. Entonces sí, estoy de acuerdo. Es una trampa en el sentido de que vamos a salir nosotros perjudicados en el futuro. Que eso se transforma después en que la gente va a ganar menos, va a tener menos fondos para cuando se pensione realmente. Que es la única medida que está ayudando a la clase media. Las medidas son insuficientes que ha planteado el gobierno. En el fondo lo que se está proponiendo es que el Estado se endeude con los pensionados y que después les reponga, ¿cierto? En circunstancias que se puede endeudar con los mercados a tasas mucho más bajas. Para el gobierno, el avance del proyecto significa una derrota política que deja resentidas las relaciones y que además implica una presión aún mayor para los pasos que siguen dando en materia de ayudas fiscales. Es una mala idea porque afecta a las pensiones futuras. Simplemente plantear el camino fácil, el camino popular, pero ya lo decía el ministro del Interior, no
necesariamente correcto y en este caso creemos firmemente que no lo es. La iniciativa define además la forma y el tiempo en que tardarán las AFP en entregar los fondos si se materializa la ley. Tras una solicitud, la administradora tendría un plazo de 10 días hábiles para entregar el 50% de los recursos solicitados. La otra mitad se entregaría en un máximo de 30 días hábiles a contar del momento en que ocurrió el primer desembolso de dinero. El Estado deberá luego reponer esos ahorros usados a través de un fondo colectivo solidario. ¿Cuál es la deuda más barata para el Estado? Obviamente la deuda con el mercado, a 0% arriba de UF, y no la deuda por lo que rentan los fondos de pensiones, que UF más 4, UF más 5. El gobierno presentó un proyecto de crédito con tasa de interés cero. Es más barato para una persona endeudarse con tasa de interés cero que desahorrar. Según la Asociación de AFP, si todos deciden retirar sus ahorros, habría 3 millones de personas que se quedarían sin sustento para su pensión, en su mayoría menores de 40 años. Varias indicaciones se discutieron esta tarde en la Comisión de Constitución, una de ellas para retirar el piso mínimo, otra apunta que los fondos que eventualmente se puedan sacar no paguen impuestos. Esta reacción hizo creer a muchos que el tema estaba zanjado, pero todavía quedan varias etapas legislativas, incluso antes de que llegue al Senado. Espero que el Senado vaya en la misma senda. Lo dijimos en marzo, el 10% es una necesidad frente a una urgencia. El quórum para esta reforma son 26 votos y la oposición solamente tiene 24, de manera que si la centro-derecha se mantiene cohesionada y unida, podemos revertir esta mala decisión. Un proyecto que genera múltiples reacciones y controversia. Incluso el llamado padre de las AFP, José Piñera, tras un extenso silencio en redes sociales, hoy retuiteó una frase del primer ministro británico Winston Churchill: nunca rendirse. Nunca, nunca, nunca en nada, grande o pequeño. Coletazos de una votación que dejó a su paso varios heridos de guerra, recriminaciones y una tensión constante mientras este proyecto siga su paso en el Congreso. Bueno, y tal como veíamos en la nota, el proyecto que permitiría el retiro de los fondos de la AFP dio un importante paso, pero es uno de varios más que todavía debe transitar en el Congreso Nacional. Usted se pregunta qué es lo que se avecina. Bueno, tras la aprobación de la idea de legislar ocurrida este miércoles en la Cámara de Diputados, la posta la tomó la Comisión de Constitución, que este jueves analizó el texto punto por punto. Recuerde que había sido aprobado primero en la misma comisión la idea de legislar y luego pasó a la sala. A partir de esto, se espera que la próxima semana retorne nuevamente a la sala de la Cámara de Diputados, que deberá votarlo nuevamente, ahora en lo particular. Si es aprobado, será despachado luego a la Cámara Alta, al Senado, y es allí, en el Senado de la República, donde se va a tomar la palabra. Allí comienza nuevamente todo. La Comisión de Constitución analizará en general el proyecto para luego enviarlo a la sala del Senado. De ser rechazado por no alcanzar el quórum de 26 votos que se necesita, recuerdo que esta es una iniciativa que modifica constitucionalmente, esta iniciativa pasa inmediatamente a una comisión mixta. Eso sí se rechaza. Si se aprueba, el deberá seguir tanto en lo particular como en la comisión en la sala. Ahora, si avanza, pero surgen modificaciones, que también es un escenario posible, se inicia un tercer trámite en la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen. Y desde allí se abren ahora dos caminos, que son los siguientes. Si se aprueba, se despacha a ley. Y si se rechaza algún aspecto, se va a confirmar una nueva comisión mixta. El informe de esta comisión mixta tendrá que ser validado por las salas de ambas corporaciones antes de despachar la normativa desde el Congreso Nacional para luego eventualmente ser transformada en ley de la República y publicada en el Diario Oficial. Bueno, y también después de todo esto, el mea culpa del gobierno por lo ocurrido en la Cámara de Diputados se escuchó en La Moneda. No supimos actuar con unidad y nos faltó persuasión, dijo Gonzalo Blumel, tras el duro golpe que recibió el gobierno y que provocó los cuestionamientos al comité político por no alinear a sus diputados. La distancia entre los ministros y los partidos generó incluso que el tradicional comité político de los lunes fuera suspendido hasta nuevo aviso. Como coalición debemos aprender la lección. Lo que pasó ayer no fue bueno y constituye un traspié muy importante. Un traspié reconocido por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Primera declaración del jefe de gabinete tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto que busca retirar el 10% del fondo de pensiones.
Uno que el comité político buscó frenar a toda costa, negociando intensamente con los miembros de Chile Vamos. El gobierno, buscando alinear a los suyos, les presentó un nuevo plan para la clase media. Pero tras semanas marcadas por pugnas internas, el panorama desde temprano se vislumbró complejo. Se nos acabó la paciencia y creo que es importante que el gobierno muestre su compromiso con la clase media y en especial con la UDI, que ha sido un partido leal. El comité político se jugó todas sus cartas en el Congreso. Los ministros de Hacienda, Secpres y Desarrollo Social trataron de convencer a su sector, asegurando que su propuesta era mejor que el proyecto que a esa hora se discutía. Señor ministro de Hacienda, ¿podría entrar a la sala de la Cámara de Diputados para conocer qué piensa respecto a las pensiones? ¿O son entre cuatro paredes las reuniones? Pero los rostros a esa hora lo decían todo y el tan anhelado acuerdo no se asomó ni por esa ni por ninguna sala. 13 parlamentarios de Chile Vamos finalmente votaron a favor del retiro de los fondos de pensiones. 7 votos de Renovación Nacional, 2 afines a ese partido y 4 de la UDI. De nada sirvió la militancia y cercanía de los ministros del comité político Cristian Monkeberg de RN y el gremialista Claudio Alvarado, que no lograron alinear a los suyos, desatando el festejo de la oposición. Efectivamente, ayer no tuvimos capacidad de actuar con unidad, nos faltó capacidad de persuasión, convencer mejor con los argumentos, pero todos tenemos que asumir las responsabilidades, porque esto es un trabajo en equipo. Responsabilidades que Gonzalo Blumel y el jefe de asesores de la moneda, Cristian Larroulet, explicaron este miércoles por la noche al propio presidente Piñera, a minutos del duro golpe que recibió el gobierno. La mañana de este jueves los ánimos no cambiaron. El comité político, tras una reunión liderada por el mandatario, entregó una declaración asumiendo la falta de unidad de la coalición, que se viene arrastrando hace días con críticas directas de partidos de Chile Vamos a la conducción política del gobierno. Para poder salir adelante necesitamos un barco que tenga firme el timón, que vaya y que demuestre claramente hacia dónde quiere ir. Dichos del fin de semana que apuntaron al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reforzados este jueves tras la derrota en la Cámara. La votación de ayer en la Cámara de Diputados es un traspié para el comité político y ellos tendrán que evaluar las causas del por qué esto sucedió. Que no se tienten los que creen que esto les puede permitir quedarse con el Ministerio del Interior. El ministro Gonzalo Blumel ha hecho un muy buen trabajo. Sería una responsabilidad de nuestra como coalición estar sacando un buen ministro. Dichos del presidente de RN, Mario Desbordes, quien se abstuvo en la votación del miércoles. Respuesta a quienes en privado aseguraron que lo sucedido en el Congreso debía provocar cambios en el gobierno. Eso es algo que define el presidente de la República y en consecuencia esa es una decisión que está en manos del presidente de la República y tanto yo como todos mis colegas, el presidente sabe, siempre tiene nuestros cargos a su disposición. La falta de responsabilidad y convicción, la falta de unidad en nuestro sector está afectando seriamente el sentido y el proyecto que tenemos como coalición. En una actividad en La Moneda, sin referirse directamente a lo sucedido ayer, el presidente Piñera llamó a la unidad. A enfrentar unidos estos tiempos de adversidad, a actuar con sensibilidad frente a los problemas, pero también con responsabilidad frente a las soluciones. Hace poco más de un mes hizo estreno este comité político en La Moneda tras un sorpresivo cambio de gabinete. Equipo que tenía como mandato enfrentar la actual crisis sanitaria y económica y representar de mejor forma las sensibilidades de cada partido. Lo que no fue suficiente para superar la crisis de confianza al interior del oficialismo, que vive sus horas más críticas con recriminaciones internas que no han tenido solución. Chile Vamos está quebrado y el gobierno sigue sin ponerse los zapatos de la gente. Aquí se ha terminado gobernando este país desde el Congreso. El gobierno tiene que cambiar de actitud. Nosotros ya nos cansamos de seguir asumiendo todos los costos políticos. En un caso de tanto desorden entre las filas del oficialismo, de tanta división, yo hubiera dado un paso al costado, sin ninguna duda. Tras diversas reuniones este viernes en La Moneda, se anunció que las citas de los lunes del comité político serán suspendidas hasta que los miembros de los partidos de Chile Vamos se ordenen. Llamado a un oficialismo golpeado y dividido que vive su peor crisis desde el inicio del segundo mandato del presidente Piñera. Más de 16.000 millones de dólares. Ese es el monto que los afiliados podrían retirar en total si se aprueba el proyecto de ley que permite sacar el 10% de los ahorros previsionales. Eso es el conjunto. Los expertos aseguran que la operación podría tener un impacto en el resto de los fondos.
acarrear además consecuencias económicas en largo plazo y generar incluso mayor gasto fiscal. Esas son algunas de las visiones sobre los efectos de esta medida. El debate se encendió. La posibilidad del retiro del 10% de los fondos de pensiones ronda en la discusión. Argumentos a favor. Encuentro súper justo que me den el derecho a poder retirar mi plata. Yo la necesito para pagar deudas. Si yo le saco el 10% en este momento, no va a afectar a mi jubilación. O sea, va a ser como igual. Si lo necesito, lo voy a ocupar. Argumentos en contra. Que retirar la AFP al final va a ser un gasto. Debería ser otra solución pensada mucho mejor y no jugar con la jubilación de las personas. Una noticia que generó reacciones en los mercados. Hoy los ahorros previsionales alcanzan los 200.000 millones de dólares. Están invertidos en distintos instrumentos, en acciones, fondos, también en bonos y depósitos a plazo. Si se materializa este retiro, eso significa que las administradoras tienen necesariamente la obligación de salir a liquidar los instrumentos en los cuales estos fondos están invertidos. Esto implicará que los saldos que las personas tienen en el sistema van a ser menores. Si todos sacaran el 10%, el monto superaría los 16.000 millones de dólares, equivaldrían al 7% del PIB y a 8 veces el costo del pilar solidario en un año. Por eso habría impacto para todos los afiliados. El impacto directo hoy sería para la gente que retire o no retire su fondo, porque al haber una pérdida de valor en los precios de activos, eso va a implicar una rentabilidad probablemente negativa de los fondos como un todo. Hoy la Bolsa de Santiago retrocedió casi un 4%. Una de las acciones que más cayó fue una AFP y el dólar tuvo una jornada volátil, aunque cerró al alza. Por eso algunos creen que los efectos de este posible retiro se verán a largo plazo. Si es que este es el primer paso para finalmente destruir el sistema de capitalización individual, el impacto que eso tiene en el ahorro nacional, el impacto que eso tiene en la fortaleza de la economía chilena en una perspectiva de mediano y largo plazo es enorme. Otros ven impacto en el gasto fiscal. La alternativa del retiro a la larga sería más costosa para el Estado que entregar una ayuda directa a las familias. La pregunta es, si esos mismos recursos tú los aplicaras a través de otros instrumentos, ¿podrías obtener mejores resultados? Y frente a eso yo te digo sí. Las AFP creen que la medida beneficia a los que más tienen. Además, descartan que se vean perjudicadas si se materializa. Aquí no hay ningún daño a las AFP. Las AFP no pierden por administrar menos del 10%. Es más, si uno va al límite de esta discusión, uno podría decir que las AFP van a ganar con esta definición. Porque se liberarían varias obligaciones y con ello tendrían más recursos disponibles. El debate sobre el impacto del retiro del 10% también sigue abierto. Que hubo parlamentarios de rodillas frente a la galería, que son tiempos de crisis, que el populismo llegó a Chile Vamos. El problema para el oficialismo es que estas críticas pertenecen a miembros del mismo sector. Las consecuencias de la votación de este miércoles se apreciaron en las recriminaciones de este jueves, reflejo que el sector vive una de las peores crisis de su historia. El cara y sello tan propio de momentos decisivos, la aprobación en general del proyecto que permite el retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones, iniciativa que se convirtió en una estocada que llegó directa al corazón del oficialismo. La tensión fue evidente y los reparos entre los partidos que en el papel se definen como socios no tardaron en llegar. El populismo y la demagogia ha llegado a Chile Vamos. Ayer vimos a muchos diputados de rodillas frente a la galería, al rating y a la política de las encuestas. Así lo remarcó el timonel de Evópoli, una tienda donde no hubo ningún voto a favor de este proyecto que consideraban populista. Eso sí, estuvieron los llamados descolgados oficialistas, 13 votos en total, 7 de Renovación Nacional y 2 independientes, pero afines a ese partido. Hubo también 4 respaldos desde la Unión Demócrata Independiente, que permitieron no solo superar el quórum requerido, también el festejo opositor. Hay una situación compleja, no hay duda, pero no creo que sea un quiebre, o por lo menos no un quiebre definitivo, si es que hubiera alguna trizadura.
Es normal en las relaciones de las coaliciones y el momento que estamos viviendo no es fácil. Los tiempos de crisis no son tiempos de medias tintas, son tiempos de ser claros, de no caer en la tentación del populismo. Y por eso nosotros esperamos que esto sea compartido y podamos seguir trabajando juntos por el bien de nuestro país. Tiempos de crisis, quiebres, fisuras, conceptos que utilizaron los presidentes oficialistas para describir el actual y complejo momento. Los partidos hace rato abandonaron sus tradicionales reuniones de coordinación y lo ocurrido este miércoles solo se convirtió en el corolario de una seguidilla de desencuentros. Las relaciones al interior de Chile Vamos evidentemente que están dañadas. No ha sido una mañana fácil para Chile Vamos, no ha sido, me imagino, un amanecer fácil tampoco para el gobierno. Aquí sí hay temas de fondo. La verdad es que aquí hubo claramente una violación a las confianzas. La responsabilidad indudablemente está en los partidos que finalmente permitieron esta derrota. Distanciamiento evidente que tiene en esos 13 votos fugados el mejor ejemplo del difícil momento que vive el oficialismo. Eso sí, los propios parlamentarios que aprobaron la reforma le bajan el perfil a la crisis. Pero de ninguna manera podemos hablar que hay un quiebre. La democracia es poder tener opciones también dentro de un conglomerado distintas. De este tipo de cosas nos tenemos que fortalecer. Esto es como una familia, digamos, distintas, tienen pensamientos distintos, después hay desencuentros, de repente pueden haber discusiones acaloradas o no, pero seguimos siendo una familia. Es una crisis que hay que superar. Crisis que está lejos de superarse en Renovación Nacional. Desde la votación, varios diputados han manifestado su intención de dejar la bancada parlamentaria, pero sin renunciar a la militancia. Un grupo compuesto por cerca de una decena de diputados que habrían informado su alejamiento. Cuando sea el momento nosotros vamos a hablar. Se lo agradezco su entusiasmo y interés, pero hoy no es el día para hablar. Hoy día es el día para reflexionar, para pensar. Claro, ese es el día. La votación del día de ayer generó un daño profundo dentro de la bancada de Renovación Nacional. Eso es una realidad y no se puede obviar. Aquí hay muchos parlamentarios que están dolidos, de que están frustrados. Grupo que aún no oficializa su salida de la bancada a la espera de una reunión que se realizará en los próximos días entre los diputados de Renovación Nacional, uno de los partidos protagonistas de una de las crisis más profundas que ha vivido Chile Vamos, bloque en donde las críticas públicas no han cesado y donde varios recomiendan reflexionar y resolver los conflictos, pero en privado. Bueno, aunque en la región metropolitana todavía no hay fecha para el desconfinamiento, en algunas zonas ya se están preparando para cuando aumente el número de peatones en sus calles. Por ejemplo, en Las Condes se están demarcando veredas para indicar por dónde caminar y mantener así la distancia social. Además, entre los nuevos permisos se van a autorizar matrimonios, pero solo con 10 invitados. El Santiago del pasado en algún momento volverá, aunque sea un poco, a parecerse a lo que fue. Pero falta. La capital por ahora se prepara para un retorno que no tiene fecha. Algunas veredas ya están demarcadas para indicarnos por dónde caminar cuando ya no sea una obligación estar encerrado. Muy buena porque nos ordenen y está limpiecito todo. No, creo que sirva de mucho. No sé si toda la gente le va a interesar o no, porque somos al lote. Avenida Apoquindo en la comuna de Las Condes es la que tiene parte de sus veredas y cruces peatonales con indicaciones para moverse sin estar cerca del otro. La idea es que más zonas de Santiago tomen medidas en este sentido. Esta es una guía que está proponiendo el Ministerio de Vivienda para las veredas y la idea es que exista el concepto de distanciamiento social. Estamos adaptando la ciudad para lo que viene, que vamos a tener que vivir en modo coronavirus. No basta con eso. Lo que se requiere es que la ciudad pueda funcionar secuencialmente, que haya horarios de ingreso distintos, incluso días de trabajo distintos para bajar la población flotante. El COVID se mueve en metro, en micro, a pie, está en cualquier parte, aunque ahora con menos libertades que hace un mes. Los últimos 25 días demuestran una esperanzadora mejora en las cifras. El informe del martes arroja 109 fallecidos y 3.133 nuevos contagiados. En el caso particular de la región metropolitana, los números también mejoran, pero el relajo de algunas medidas sigue con prohibición total.
Santiago y la región metropolitana todavía está en cuarentena. Por lo tanto, le falta muchísimo para llegar a una etapa de desconfinamiento. En Santiago los candados no se mueven, en Aysén y Los Ríos sí. Restaurantes se preparan para abrir el lunes cuando comience el desconfinamiento gradual en esas regiones. La operación por ahora será al 25% de su capacidad. Insisto, estamos desesperados por abrir, pero no más con esta forma. Creo que no es la forma de hacer las cosas. Hay público que va a ser temeroso y se va a demorar más, pero hay otro público que también tiene muchas ganas de salir, así que aquí lo vamos a esperar con toda la seguridad del mundo. Lastarria es un típico barrio cultural y gastronómico de Santiago. Algunos ahí ya quebraron, otros sobreviven con el delivery. Sus veredas son angostas, por eso los locatarios ya piensan en propuestas para cuando se pueda volver a salir. Como para tentativamente en algún momento, fin de semana principalmente, poder cerrar la calle y ocupar más espacios de vereda y que la gente transite por la calle, que sea como una calle peatonal. La capital tiene todavía un largo camino para salir de la cuarentena. Se prepara un plan, pero mientras se avanza en otros puntos. Durante la tarde se dieron a conocer nuevos permisos temporales para poder salir de casa. Por ejemplo, se podrán realizar ceremonias de matrimonio y acuerdos de unión civil, pero con un máximo de 10 personas. También habrá permiso para gasfitters, electricistas, pescadores artesanales y donadores de sangre. Todo se solicita a través de comisaría virtual. Y esta jornada se conocieron videos inéditos de la cámara GoPro de Carabineros que muestran el minuto a minuto del disparo de la bomba lacrimógena que impactó a Fabiola Campillay el pasado 26 de noviembre y que dejó a la trabajadora con la pérdida total de la visión. Fabiola habló en exclusiva con 24 horas sobre estos registros. Voy dando la vuelta. Hacíamos las dos. Perfecto. Dimos vuelta y nos dispararon. Ahí yo sentí el pac. ¿Ya? Y ahí no la sentía ella. Y yo fui para allá a encarar a Carabineros. Para mí, justicia es que me devuelvan mis ojos. Eso para mí sería una justicia. Desde el 26 de noviembre de 2019, cuando Fabiola Campillay quedó ciega, producto de una bomba lacrimógena lanzada desde un piquete de Carabineros en San Bernardo, se sabía de la existencia de una cámara GoPro que había registrado los hechos. Y como digo, el enlace estamos que se mantiene hasta el control. El mato El programa La Voz de los que Sobran tuvo acceso al registro. Se observa el primer disparo y 15 segundos más tarde, un segundo. Según la publicación, el capitán Jaime Fernández ordena otro más. Otra más. El tercer disparo cae en calle Fermín Vivaceta, esquina Ángel Guidó, donde Fabiola y su hermana pasaban rumbo al paradero de la micro. Fabiola Campillay, quien pidió resguardar su rostro, en exclusiva con 24 horas, se refirió a la publicación del registro. Por un lado es bueno, ya que las redes sociales ayudan a hacer presión para que esto pueda apurarse el tema de la investigación. Y por otro lado, es malo porque este video es parte de la investigación. La verdad es que no entendemos cómo se filtró. Dale. El piquete avanza y la gente comienza a gritar. Un funcionario no identificado dice: tranquilo, si no le llegó. Luego, radialmente se deja constancia del uso de la 37, refiriéndose al arma. La central pregunta cuánta munición se utilizó y se responde que una. Más tarde, el capitán Patricio Maturana, según la cita, deja constancia de la utilización de la munición 37. Segundos más tarde, ya sobre el vehículo, se escucha. Y como digo, el enlace estamos que se mantiene hasta el control. El mato Según la defensa de Campillay, Matu correspondería al capitán Patricio Maturana Ojeda.
No entendemos, por tanto, por qué tras 8 meses de investigación la Fiscalía aún no formaliza a ningún funcionario por estos hechos. Tampoco entendemos entonces cómo Carabineros mantiene en funciones todavía a las personas que inclusive, según consta en el mismo video, habrían participado en estos deleznables hechos. Tuvimos acceso a la carpeta investigativa donde la fiscal Paola Zárate ordena incautar y periciar las carabinas lanzagases utilizadas por los capitanes Patricio Maturano Ojeda y Jaime Fernández Sepúlveda. Y tampoco entendemos el tema de que, habiendo un video, no haya ningún sancionado, no haya ningún carabinero congelado, ni el carabinero que me disparó, que ya se sabe quién es, ni el grupo que lo acompañaba ese día. La PDI también se ha dado la tarea de analizar las armas utilizadas ese día. Han sido 9 los carabineros a los que se le ha tomado declaración, pero aún no hay imputados en la causa. Sigue la patrulla operando, siguen saliendo a la calle, siguen haciendo su vida normal, mientras que yo he tenido que aprender a vivir de nuevo. Hemos puesto mucho énfasis en que estas investigaciones lleguen a un resultado oportunamente, ojalá lo más rápidamente posible, se esclarezcan efectivamente las circunstancias en que se dieron estos hechos y ojalá se determine los responsables si es que allí los hubiera. En 8 meses, Fabiola ha tenido que volver a empezar junto a su esposo y a sus 3 hijos. Sus múltiples fracturas y golpes la tuvieron meses lejos de casa y de a poco trata de salir adelante y buscar justicia. Tengo mucha fe en Dios, en que se hará justicia para que nunca más en Chile exista otra Fabiola que tenga la mala suerte de encontrar de frente a un ser asesino. Tras el registro quedan varias interrogantes. La principal es ¿por qué las declaraciones recolectadas por la Fiscalía al capitán Maturana en primera instancia habría asegurado que no vio a ninguna mujer herida y por eso no le brindaron auxilio? Si los comentarios hechos por sus compañeros dan a entender que al menos algunos de ellos sí se percataron de lo ocurrido, intentamos tener la versión de Carabineros respecto a estos registros, pero aclararon que por haber una investigación judicial en curso no podían referirse al tema. Entrevista exclusiva, testimonio exclusivo de Fabiola Campillay, captado por nuestro compañero Juan Carlos Alarcón. Vamos ahora con otras noticias. 7 familias estuvieron a punto de quedar en la calle luego que la empresa a quien arriendan departamentos tomara la decisión de bloquear sus tarjetas de ingreso por el atraso en la mensualidad. ¡No somos delincuentes! ¡Somos residentes! Manifestación pacífica ante un hecho que dejó a muchos de ellos afuera de sus departamentos. Sorpresa mayúscula cuando no pudo ingresar al departamento que hace 5 meses arrienda en calle Coronel Super 4222 de Estación Central. Un mes atrasado en tiempo de pandemia y hace plan no me deja ni entrar a mi propia casa. ¿Qué te parece? La tarjeta de ingreso dejó de funcionar. Tengo un solo mes de atraso que avisé con tiempo que iba a pagar el 18 al 20 de este mes, que recibiera mi pago del trabajo, y tomaron la opción de bloquearme mi tarjeta de acceso al apartamento y no podía entrar, me quitaron el agua caliente por 2 días. Andri tuvo la tarjeta bloqueada por 4 días. A Nasira, quien vive ahí hace 2 años, se la bloquearon por un par de horas. Denuncia. Solo se la habilitaron porque estaba con su nieta. Hace 2 días, bajé a buscar algo a recepción. Cuando subí no pude entrar porque estaba bloqueado mi departamento. Yo estoy con mi nietecita, esta pequeña tiene 18 meses, no podía entrar. Bajé a administración y me dijeron que era un problema de la puerta. El día de ayer, cuando iba entrando a mi departamento, me bloquearon la tarjeta de acceso porque debo el mes de junio, que lo tengo que pagar. Y lo voy a pagar porque no me estoy negando a pagar. Pero además les han cortado algunos suministros básicos vitales en este tiempo de pandemia y de frío. Dicen que la decisión es de la empresa Setplan, encargada de los cobros. Ahorita me llamaron, cuando llegaron los canales se dieron cuenta y llamaron a los conserjes para que nos desbloquearan todas las tarjetas. El conserje me pidió la tarjeta, me la desbloqueó y le pregunté por el agua caliente y me dijo que no me iban a poner el agua caliente, que solo las tarjetas. Tuvo que llegar personal de la municipalidad para ayudarlos y evitar que quedaran en la calle solo con lo puesto.
Nadie se va a quedar sin entrar a su departamento, ¿ya? Muy bien. Todos los que tenían su tarjetita. El compromiso es que nadie va a ser echado a la calle, menos en tiempos de pandemia, pero habrá que renegociar obviamente los contratos y nuestro equipo jurídico será garante de aquello. ¿Se puede en este tiempo dejar a alguien en la calle? ¿No se supone que debiese existir criterio o sentido común a la hora de aplicar sanciones tan drásticas como estas? En este caso, lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo. Habría que ver exactamente qué es lo que sucede, porque son contratos privados. Por lo tanto, independientemente que sea correcto o no, lo que hay que ver en este caso es cuánto se ha incumplido también por parte de los arrendatarios. Pese a todo, algunos tomaron la decisión de irse del lugar. Tienen trabajo y claramente no pueden pagar el arriendo. Me están cobrando julio adelantado, da un monto total con los días de diarios de intereses, 5.000 diarios me están cobrando. Ya voy por la cuenta de 828.000 con junio y julio. A través de un comunicado, la empresa manifestó que nunca ha sido parte del protocolo de esta administración inhabilitar el acceso a los departamentos en respuesta a situaciones de mora en el pago del arriendo. Lo acontecido fue producto de un error que ya fue remediado. Agregan que se comunicaron con los afectados, expresándoles sus disculpas y que se estudian medidas que vayan en beneficio de ellos. Voy a chequear para ver si me prendieron el agua caliente. Y un nuevo sistema frontal vuelve a golpear el sur del país. Esta vez las regiones de Los Ríos y la Araucanía son las zonas más afectadas. Anegamientos por lluvias, fuertes vientos, caídas de árboles y cortes en el suministro eléctrico son parte de sus efectos. Lluvias que además van a continuar por lo menos hasta este viernes. No podía entender cómo en cosa de unas cuantas horas un canal que en verano apenas lleva un hilo de agua en la comuna de Cunco, hoy lo tenga con todo inundado. No sabe cómo sacar el agua de su casa, pues se ha instalado como parte del caudal. Canal que no lleva casi nada de agua, pero mire ahora, producto de esta lluvia y todo. ¿Cuánto tiene su casa de agua antes? Más de medio metro. Lo peor de todo es que esto ocurre a un costado de este hogar de adultos mayores del Senama, que alberga a 60 de ellos, muchos aislados por COVID y quienes progresivamente fueron quedando bajo el nivel del estero. Estamos evaluando los espacios que están disponibles porque nosotros ya teníamos espacios de aislamiento con los adultos mayores, así que tenemos que hacer bien la revisión de los espacios que tenemos disponibles para poder agruparlo y si no, obviamente evaluar el poder trasladar a los adultos mayores a un espacio seguro, que eso lo vamos a tener que evaluar con el municipio. Pero claramente no fue lo peor de la jornada, porque la escasa visibilidad y lo resbaladizo de la ruta habría sido parte de los elementos que se confabularon para que en el acceso a la comuna de Cunco se registrara esta colisión frontal, en la que Miguel Rifo, de 35 años, perdió la vida luego de chocar con una camioneta en la que viajaban dos carabineros de civil. Una camioneta impacta en el costado derecho a un vehículo menor, resultando con resultado de muerte. En la ruta Huichagua, entre Cunco y Padre Las Casas, en tanto, se debieron mover como pudieron los postes que cayeron a la carretera tras ser alcanzados por los árboles que se dieron por la fuerza del viento, que superó a ratos los 70 kilómetros por hora en algunas zonas de la Araucanía. Hay mucha agua, ha llovido mucho en la comuna, hay muchos sectores inundados, tanto en Choroico, Las Hortensias, también acá en la comuna de Cunco, en Cunco también, pero bueno, esperemos que esto pase y pueda volver a la normalidad. En Valdivia, en tanto, viviendas inundadas y daños cuantiosos generó el temporal en el sector Coyico, donde se vivieron los peores efectos y solo en las últimas horas se han registrado 97 milímetros de agua lluvia, extendiendo los problemas para toda la región de Los Ríos. Se me volaron las latas, se me está goteando el segundo piso. Y si yo no saco a mis niños se me pueden enfermar. ¿Dónde está tu hijo ahora? Arriba. Le iba a calentar la comida en el microondas, pero tengo que cortar la luz porque el agua está así. Desde las 0 horas de este día 9 de julio hasta las 16:30 p.m. han caído 96.6 milímetros en la ciudad de Valdivia. Desde ONEMI se han confirmado la continuidad del sistema frontal cargado de persistentes lluvias y vientos de intensidad variable. En la capital de la Araucanía ya se comienzan a sufrir los efectos de la acumulación de tantas horas de precipitaciones ininterrumpidas. Cientos de miles de estudiantes universitarios extranjeros podrían ser expulsados de Estados Unidos.
Esto después de que el gobierno de Donald Trump estudie cancelar las visas de estudios a todos los alumnos cuyas clases sean ahora 100% online. La medida ha causado polémica y ya existe una demanda para poder frenarla. Estas imágenes de distintos campus en Estados Unidos, repletos de estudiantes, aún están lejos de repetirse, producto de la pandemia que aún complica a gran parte del país. A esta situación se suma ahora la polémica medida de la administración de Donald Trump que ordena expulsar a cientos de miles de alumnos universitarios extranjeros ante la adopción de clases online. Lo primero que hice después del anuncio fue llorar. Varios amigos y conocidos que están estudiando acá también tuvieron la misma reacción. Muchos están preocupados por sus familias. Hay mucho dolor por la pandemia y esto solo pone más vidas en riesgo. La medida fue anunciada esta semana y rápidamente causó polémica entre las universidades. La transición a una modalidad online que surgió como solución al confinamiento por la pandemia, ahora sería casi una sentencia de deportación. Voy a tener que volver a casa, no tengo otra opción. Tengo cerca de 18 días para hacer los trámites y mucho que considerar, como mi contrato de arriendo y otras cosas de la universidad. Para los centros de estudio, el anuncio solo busca presionarlos a abrir sus puertas sin considerar las medidas sanitarias necesarias y sin pensar en la seguridad de los estudiantes, ya que los obliga a tener al menos una clase presencial. De lo contrario, se les cancela la visa y deben dejar el país. Esta medida es completamente indiferente con la pandemia y con el impacto que puede tener en los estudiantes que ya están en el país. Es una decisión cruel porque va a obligar a muchos estudiantes a dejar a Estados Unidos y sus clases son online y no logran cambiarse de universidad. La medida podría afectar a cientos de chilenos que se encuentran actualmente estudiando en Estados Unidos y otros que han tenido que retrasar su viaje producto de la pandemia. Lo que estamos viendo es tratar de precisar efectivamente si esta medida se va a implementar o no implementar, cuál es el alcance de la misma. No tenemos información y por tanto lo que les pedimos a los chilenos que están afuera y que están demandando información del Ministerio, que esperen, que estamos en ello, estamos preocupados por ellos. Ante la polémica medida, las universidades Harvard y MIT, cuyas clases serán enteramente online, se unieron para demandar al mandatario y exigir que la nueva política sea catalogada como ilegal y sea detenida. Sin embargo, mientras esto no ocurra, cientos de miles de estudiantes ya se organizan para enfrentar su incierto futuro en Estados Unidos. Sumario sanitario para los comensales y el restaurante, que además quedó con prohibición de funcionamiento. Son parte de las medidas de la Seremi de Salud Metropolitana contra Raúl Guzmán, secretario del Senado, y sus acompañantes, que arriesgan hasta 50 millones de pesos en multas tras ser protagonistas de una polémica escena en plena cuarentena. Se llama Loyola, queda en San Miguel y actualmente está en medio de la polémica. Esta imagen del día 25 de junio, donde se aprecia al secretario general del Senado, Raúl Guzmán, y dos comensales en una mesa del restaurante, provocó indignación. Primero por un posible delito sanitario y luego por ser ejemplo de lo que no debe hacer una figura de su autoridad en plena cuarentena. Nadie está libre en Chile de cumplir las normas sanitarias. 2 días después de conocerse los hechos, ya hay medidas contra los involucrados. Vamos a iniciar un sumario sanitario y este restaurante va a quedar con prohibición de funcionamiento. Hemos notificado también a las 3 personas que estuvieron comiendo irresponsablemente en este restaurante, por lo cual ya notificamos un sumario sanitario para estas personas. Sanciones de hasta 50 millones de pesos para los comensales y el restaurante, que en un comunicado justificó la polémica secuencia, señalando que nuestro cliente solicitó su pedido, pero ese día, debido al retraso que existía en la cocina y la distribución de los productos, es que se invitó gentilmente para que junto a sus acompañantes tomaran asiento mientras esperaba su encargo. Cabe destacar que solo fue por deferencia para con su persona en virtud al cargo que ostenta. Pero aquí el caso es el siguiente: hay una irresponsabilidad tremenda, pues no corresponde. Por ningún motivo no hay ningún permiso que permita instalarse en un restaurante sentado en una mesa tomando cualquier tipo de cosa que no se puede evidenciar.
Presencia de cucarachas, otras deficiencias sanitarias y el no cumplimiento de su rol como repartidor de comida llevaron a la clausura de un local que abrió una arista en esta cuarentena. El secretario del Senado debe convertirse en un escudo protector del Senado y de los senadores en el ámbito administrativo, que va a ser 100% su responsabilidad. Se trata del comportamiento de autoridades en época de pandemia, sin distanciamiento, sin mascarillas ni reglas sanitarias. La comida de Raúl Guzmán junto a Roberto Contreras, asesor de la Fiscalía Sur, y Patricio Rosas, fiscal jefe de focos delictuales de la Fiscalía Sur, instala el debate un ministro de fe que apenas lleva un año en su cargo y justificó la reunión por la espera de su plato para llevar. Ellos nos comentaron que solamente estas personas vinieron a retirar un almuerzo y que los hicieron esperar en estas mesas que se evidencian las fotografías que estaban preparadas, que habían copas servidas. Por lo tanto, esta no es una explicación loable, esto no es factible y quiero ser persistente en que esto es responsabilidad de todos. Nadie está por sobre la ley. Y también reiterar que los funcionarios públicos, sobre todo, tenemos que dar el ejemplo en este contexto de pandemia. La denuncia de Radio Bio Bio terminó con el restaurante clausurado e investigado en un sumario sanitario, al igual que los 3 comensales, entre ellos el secretario del Senado, que fueron protagonistas de una imagen que sigue generando indignación. La Contraloría General de la República declaró ilegal el segundo contrato suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitano Norte y Espacio Riesgo, donde se habilitó el Centro Hospitalario Huechuraba. El organismo detectó contratos duplicados e injustificados. El órgano Contralor identificó que el documento establecía la prestación de servicios de habilitación y mantención de infraestructura con pagos duplicados por servicios que ya estaban cubiertos en el primer contrato de arriendo entre la Subsecretaría de Redes Asistenciales y esta entidad, Espacio Riesgo. Bueno, algunas de las prestaciones acordadas tienen un valor superior al precio del mercado y además la autoridad sanitaria no adjuntó antecedentes que justificaran los montos. Entre los 2 ítems del contrato se establecen pagos de 1.600 millones de pesos, los que no han sido desembolsados. El Servicio de Salud Metropolitano Norte aclaró que no existe ninguna irregularidad y que van a subsanar las observaciones notificadas. Aclaramos que no existen servicios duplicados, sino complementarios. No obstante, en mérito de subsanar las observaciones realizadas, solicitaremos una reunión con el Contralor de la Primera Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para conocer más detalles de las observaciones y darle solución a su requerimiento. Y la ley que evita el corte de la luz, el agua y el gas en medio de la pandemia fue vetada por el gobierno. Decidieron corregir la redacción del texto para evitar eventuales demandas contra el Estado. De todas formas, desde el Ejecutivo aseguran que no habrá cortes de suministros básicos hasta septiembre. Desde que comenzó la pandemia, 107.000 casas cesaron en sus pagos de luz. Entre ellas esta vivienda de la Villa La Pradera de Quilicura. Don Anselmo es el dueño de casa, trabaja como vendedor ambulante, pero hace ya 2 meses que está confinado y no tiene dinero para pagar sus cuentas. Día tras día tenía que dejar 1.000 pesos, 1.000 pesos hoy día, 1.500 mañana y así todos los días. Esta pandemia nos dejó sin trabajo, nos dejó a manos cruzadas, habían dicho. Y no, la verdad las cosas estamos mal. Ellos son directos beneficiarios de la Ley de Servicios Básicos aprobada el 11 de junio por el Congreso para impedir los cortes de luz, agua, gas e internet en medio de la emergencia. Nos ayudaría harto, nos relajaría harto en ese sentido porque, como le repito, mientras mi esposo esté sin trabajo, que él es el sostén, uno se ve afectado. Me ayuda un montón, ¿por qué? Porque voy a estar más tranquila y voy a poder tener más tiempo a hacer un convenio, no sé, a poder pagarme lo más básico que es la luz y el agua. Uno solo día a la semana que trabajo día domingo en la feria, nada más. Pero con eso no alcanza y con mi pensión de 108.000 pesos. Es todo lo que tengo. Hasta el día de hoy no hay cortes debido a un acuerdo entre las empresas y el gobierno. La ley que ya fue aprobada por el Congreso no fue promulgada. El Ejecutivo decidió aplicar un veto supresivo para modificar algunos párrafos. El gobierno ha estimado que la versión aprobada tiene problemas que podrían afectar su implementación
y por tanto el acceso de las personas a los beneficios. Además, podrían exponer al Estado a eventuales demandas y pago de indemnizaciones. Se mantiene intacto la obligación de no cortar el servicio, se mantienen los beneficios. Los cambios introdujeron límites al consumo máximo de agua potable y también a la exigencia de que se entregue internet ilimitado a quien no pague. Está hoy día eliminando el artículo que prohibía traspasar el costo de esta ley a los clientes, al usuario, a las personas. ¿Por qué? Porque sigue defendiendo a las empresas. Vamos a rechazar e insistir en nuestro proyecto original Ley Anticortes ahora. El veto deberá ser votado en ambas salas del Congreso para determinar si es aprobado o rechazado. Es histórica la disputa que tiene Chile y Perú por el pisco. Esta vez la embajada del país vecino, atribuyéndose el origen de este bebestible, exigió a una empresa chilena retirar todas las botellas que tenían a la venta en el aeropuerto de la India. Al mismo tiempo, investigadores dieron con el hallazgo de un registro histórico que confirmarían que el destilado es chileno y no del Valle del Elqui, sino que de la región metropolitana. Sour o piscola, ¿qué es chileno, qué es peruano? ¿De quién es el pisco? Una polémica que cada cierto tiempo emborracha los ánimos. Ambas naciones llevan décadas enfrentadas por este destilado. No, chileno 100%. Yo creo que es chileno. No tiene ni una duda. No. El pisco sour peruano es muy bueno, pero el pisco chileno también es bueno, sí. Da lo mismo. A la histórica disputa por la denominación de origen que partió en 1930 cuando Chile patentó el pisco, se sumó ahora un nuevo episodio. La Embajada de Perú en India envió una carta para exigir que la empresa de la región de Coquimbo, Huácar, retire todas las botellas que comercializa en el aeropuerto de ese país. Un duro golpe para la industria chilena. Y hemos apelado a la Cancillería, a Direcom, a ProChile, que necesitamos que el Estado se involucre porque finalmente la denominación es un patrimonio de uso público. Pisco Huácar está en la localidad de Tulagüen, a 80 kilómetros de Ovalle hacia la cordillera. Una pisquera que data de 1850, reconocida internacionalmente con presencia en 25 países. Y este es el primer ataque que recibimos en forma directa. Sin embargo, Perú, desde la década del 90, un poquito antes, viene metódicamente tratando de que el pisco sea reconocido en el mundo solo para ellos, lo que ha tenido un fracaso absoluto. Una dura batalla que se ha judicializado en el extranjero. La discusión sobre el origen del pisco llegó incluso a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Perú. El pisco es peruano. A fines del 2019, el Tribunal de Comercio de Tailandia falló a favor de nuestro país. Perú apeló y el Estado chileno ayudará con financiamiento para ganar esta batalla. Lo valoramos indudablemente como un patrimonio de las regiones de Atacama y Coquimbo, generadora de grande cantidad de empleo. Pero hoy además se suma un nuevo capítulo a esta eterna pelea. Hay una investigación que asegura que los registros más antiguos de este destilado están en Chile, pero no en el Valle del Elqui como todos creíamos, sino en la región metropolitana, nada menos que en Alhué. En 1717 falleció en la estancia de Alhué don Bartolomé Pérez de Valenzuela, quien era su dueño. A raíz de su muerte se comenzó a hacer un levantamiento de los bienes que poseía, conformándose un inventario de ellos, donde había herramientas del campo, algunas construcciones, tinajas de vino y 25 botijas de pisco. Un documento encontrado en el Archivo Nacional y que presenta la mención más antigua de la palabra pisco, 16 años antes de los registros que habían. También nos muestra cómo el objeto de investigación histórico no solo debe estar circunscrito al norte chico, sino que también debe ampliarse al Valle Central de Chile. Confirmar la hipótesis de que el pisco nació en Chile. O sea que esto no ha sido un producto falsificado por la industria en el siglo XIX, sino que por el contrario, ya se elaboraba el pisco en Chile en el siglo XVI y fue registrado por los notarios del Imperio Español al comienzo del siglo XVII. Viene a complementar un trabajo previo y viene a darnos más fuerza para continuar en esta defensa a nivel mundial.
Con esto se confirma que se producía pisco hace más de 300 años, cuestión que ningún otro país puede atestiguar. Un nuevo antecedente para esta eterna disputa que ha puesto nuevamente al pisco en el centro del conflicto entre ambos países. ¿De quién es el pisco? Algo que Chile y Perú parecen nunca resolver. Y el número 2 del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que está contagiado con coronavirus. Esto en medio de los cuestionamientos de las cifras oficiales del COVID-19 que ha entregado el gobierno. Esto también en momentos en que la crisis económica del país se ha agravado por la pandemia que comenzará a dejar en 45 millones de latinoamericanos en la pobreza. Y jamás vamos a exponer nosotros a nuestro pueblo. No. Pero sí vamos a garantizar con una gran maquinaria que nuestro pueblo cuando vaya a votar con todas las medidas de bioseguridad posibles y las imposibles también. Lo que hace una semana no entraba en las posibilidades de uno de los hombres más poderosos del régimen venezolano era estar entre los contagiados por el COVID-19, como lo confirmó este jueves a través de sus redes sociales. Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19. Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado. Gracias por sus buenos deseos. Con la moral en alto, nosotros venceremos. El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela había tenido que cancelar esta semana su programa de televisión, señalando que tenía una alergia que le irritaba los ojos y que los médicos le habían ordenado reposo. Esto mientras en el país crecía el debate por las cifras oficiales de contagiados por el coronavirus. Lo que pasa en el resto de América Latina no es distinto a lo que pasa en Venezuela. Es el mismo virus, la misma crisis, es la misma tensión, pero es lamentablemente un régimen que no pone al ciudadano en el centro del debate. Cerca de 80 fallecidos y un poco más de 8.000 contagiados. Cifras extraordinariamente bajas para un país en el que los pacientes dependen de un sistema sanitario que estaba colapsado desde antes de la pandemia y la población carece de servicios básicos. Muchos no creen que este virus es realmente letal y que existe en el país, porque además hay una crisis de desinformación, sobre todo por el tema de las cifras. El gobierno, por un lado, da unas cifras oficiales, sin embargo, hay casos que no se conocen públicamente. La pandemia que ha colapsado las economías más sólidas a nivel global también ha acrecentado el drama de más de 30 millones de venezolanos que ya vivían en condiciones precarias. No hay agua, tenemos mucho tiempo sin agua y hay que lavar. Hay que cargar agua, hay que cocinar, hay que hacer la casa y bueno, no hay de otra. El gobierno de Nicolás Maduro culpa del aumento de los contagios al regreso de los migrantes venezolanos desde países como Chile y Perú, pero específicamente desde Colombia, y asegura que quienes regresan a su país reciben atención médica de primer nivel. La pandemia del virus colombiano, y el virus colombiano se expandió por todo el país y ahora estamos nosotros cortando las cadenas de transmisión del virus colombiano. Sin embargo, la oposición venezolana asegura que el régimen ha maquillado las cifras y que la pandemia solo ha ahondado la crisis política y humanitaria que el país padece desde hace varios años. En medio de esta campaña, Maduro se ha mostrado escandalizado por los 68.000 fallecidos de Brasil a causa del COVID-19 y por la actitud del presidente Jair Bolsonaro tras confirmarse su contagio. Cuando vemos los números de Brasil, que por irresponsabilidad, locura de Jair Bolsonaro, yo veo a Jair Bolsonaro como fuera de sí, de control. Pero si de cifras y realidades apabullantes se trata, Naciones Unidas advirtió que 45 millones de personas caerán este año en la pobreza por la crisis del COVID-19 en América Latina. América Latina y el Caribe se han convertido en un foco de la pandemia. Las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas. La ONU alerta que el Producto Interno Bruto de Latinoamérica y el Caribe se contraerá este año un 9.1%, en lo que será la mayor recesión económica en 100 años, lo que va a disparar la pobreza y las desigualdades que la región arrastra desde antes de la pandemia. Con el auspicio de BCI, Seamos Diferentes, presentamos Lo que se sabe. Claro que sí, como todos los jueves ya estamos con Daniel Silva acá en el estudio para ponernos al día, actualizarnos con lo que se sabe del COVID-19. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Bueno, cada día se sabe más, por eso tenemos esta sección para ir entregándole a usted ese conocimiento. Y comenzamos con una noticia que puede ser considerada como esperanzadora
¿Por qué no? Es lo que todos queremos, ¿no? Vamos con la primera pregunta. ¿Estados Unidos y Rusia están cerca de la vacuna? Una explicación. Justamente estos días en Estados Unidos se inició una operación llamada Warp Speed, que es un programa que pretende acelerar los tratamientos y las vacunas más prometedoras. ¿Con qué? Con capitalización, con fondos, con recursos. ¿Y este programa, perdón, de qué gobiernos, de entidades internacionales? Es del gobierno, es estatal. Perfecto. Se le ha entregado recursos a un laboratorio en particular. Se le entregó $1.600 millones a un laboratorio llamado Novavax, que está desarrollando una vacuna que está generando mucha expectativa. Por eso se le entregó esa cantidad de dinero. Ahora, ese dinero, nada gratis, se sabe, viene con una obligación. ¿Por qué se le entregó ese dinero? Lo respondió su CEO. Escuche. Tenemos la obligación de hacer 100 millones de dosis que podamos administrar para que puedan ser distribuidas para el cuarto trimestre de este año. Comenzaremos a entregar y esperamos tener las 100 millones de dosis hechas, digamos, para enero o febrero del próximo año. Son 100 millones de dosis para este año. 100 millones de dosis que van a empezar a entregar. A final de este año la mayoría, y van a terminar esa entrega enero, febrero. Pero eso es ahora. Exactamente, ahora, en un par de meses más. Hay una segunda muy buena noticia que tiene que ver con esta vacuna en particular. Tiene dos elementos naturales que llaman mucho la atención. El primero son nanopartículas que se cultivan. ¿Dónde? Se cultiva la proteína de este virus, se cultiva en células de un insecto, de una oruga. Esa es la primera particularidad que tiene y se entrega a través de vía intravenosa después. Sin embargo, tiene un segundo elemento que es muy interesante, que usted lo está viendo en pantalla justamente, que es el quillay. ¿Por qué? Este árbol propio de la zona central de nuestro país es clave en esta formulación, porque tiene un compuesto llamado saponina en su corteza, que es un estimulante del sistema inmune. ¿Cuál es el rol que podría jugar este árbol nacional en la formulación de esta vacuna en Estados Unidos? Ponga atención. El segundo componente es el adyuvante, que se fabrica acá en Chile por nosotros a partir de saponinas de quillay. El adyuvante potencia la respuesta inmune del organismo y es un factor crítico en la etapa de producción masiva de la vacuna. Gracias a nuestro adyuvante se necesitan menores cantidades de antígeno de Novavax para generar la mayor respuesta inmune posible del cuerpo humano. Bueno, esta es una especie endógena chilena, solo se da en nuestro país y además todo este procesamiento se está realizando en la región de Valparaíso. Exactamente. Hay otras fuentes de saponina, pero en particular la corteza del quillay tiene una cantidad importante de saponina de muy buena calidad. Por eso se utiliza para esta formulación de esta vacuna. Hablamos también de Rusia, ¿no? Hay más de 152 vacunas en desarrollo hoy día. En Rusia, justamente hace 2 semanas, ya se está probando también otra vacuna. Ya hasta el momento los pacientes no han tenido efectos secundarios, así que es una muy buena noticia. Dicho eso, avanzamos con el siguiente tema. No es una vacuna, se trata de un tratamiento y esto es muy relevante. Chile recibirá el tratamiento ruso. Un poco de contexto. Hace algunas semanas hablamos de un medicamento ruso, el primer tratamiento antiviral autorizado justamente en el gigante euroasiático llamado Avifavir. ¿Te acuerdas? Ese era un derivado de otro medicamento. Exactamente, derivado del Favipiravir, que era japonés. En Rusia lo elaboraron distinto, lo cambiaron, lo alteraron, hicieron un nuevo medicamento y ha recibido tan buenos resultados, según lo que dicen ellos, que se está entregando ya en Rusia desde el 11 de junio en los hospitales para los casos más graves, para los pacientes más graves con COVID-19. Y acá tenemos algo muy novedoso. Chile podría ser el primer país en recibir este medicamento. Lo revisamos en la siguiente nota. Hace un mes que en Rusia existe un tratamiento para pacientes graves. El gobierno entregó de manera gratuita miles de dosis de un antiviral llamado Avifavir, una droga experimental que fue fabricada primero en Japón para los casos graves de gripe y luego modificado por los rusos. Gracias a un permiso especial de salud, el fármaco se comenzó a entregar al mismo tiempo que se desarrollaban los estudios clínicos. Este medicamento
medicamento es altamente efectivo y la experiencia que obtuvimos durante los ensayos y la observación de esos pacientes está en línea con la fecha recibida en los ensayos anteriores, incluidos los chinos. Y son tales, el medicamento elimina el virus rápidamente y la temperatura corporal baja en comparación con el grupo que no recibe el tratamiento habitual. Más del 60% de los pacientes tratados en los estudios han manifestado una disminución de la carga viral en 4 días. El Avifavir reduciría a la mitad el tiempo de recuperación. El antiviral inhibe una enzima crucial para la replicación del virus y solamente está contraindicado para pacientes embarazadas. Por eso, porque ahora nosotros estamos ofreciendo este producto a todo el mundo y a América Latina, donde ahora la situación es bastante grave. Verdaderamente el producto da muy buenos resultados, muy positivos, y acelera bastante el proceso de tratamiento, el proceso de la curación, de la mejora de salud de los pacientes. Hasta el momento, más de 10 países han solicitado dosis del antiviral. De hecho, hace algunas semanas, el laboratorio Chemrar y el Fondo Ruso de Inversiones Directas hizo una oferta global. La posibilidad de adquirir prácticamente gratis el producto, pagando solamente por el paquete de documentos que son necesarios para cada país para el registro del producto. Y la pregunta del millón, ¿qué pasa con Chile? Nosotros ahora estamos colaborando ya con ACHIFAR, la Asociación Chilena de las Farmacias Populares, y creo que llegamos al buen entendimiento mutuo, así me parece. Nosotros, como Asociación Chilena de Farmacias Populares, hemos obtenido la representación para Chile de este medicamento y lo estamos poniendo a disposición inmediatamente del Gobierno y del Ministerio de Salud para poder utilizarlo durante el tiempo que quede la pandemia. Las farmacias populares accederían a este medicamento sin ánimo de lucro y se podría entregar directamente al Ministerio de Salud, si todo sale bien, en un par de semanas. Nosotros el producto lo tenemos disponible, el acuerdo lo tenemos cerrado. El tema del precio no va a ser un problema en este caso porque como está el mercado internacional, la verdad es que vamos a acceder a valores mucho más económicos de los que puedan llegar a acceder otros tipos de remedios. Una buena noticia, una alternativa adicional que podría salvar muchas vidas en nuestro país. En BCI nos conectamos para que actives tu billetera digital. Descarga la app de Google Pay, Garmin Pay o Fitbit Pay y paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa desde tu celular o reloj. Daniel, espérate, lo que acabas de mostrar es muy relevante. Esto ya está conseguido de alguna manera por la Asociación Chilena de Farmacias Populares, lo cual es muy importante. Y este medicamento te lo pregunto porque la vez anterior que hablamos de él, tú nos comentaste que se estaba utilizando solamente en Rusia y que no había sido testeado fuera de Rusia, pero ahora entiendo que también ya está siendo probado en China. Con autorización de emergencia, sí. Perfecto, y en la India. Exactamente. Y después vendríamos nosotros. Ya en Rusia ellos han ofrecido a diferentes países, a casi todas las embajadas, tratamientos gratuitos para que puedan también probarlos en sus países. Y justamente este día viernes en la mañana va a ser crucial. Hay una reunión entre este laboratorio, algunos empresarios de Rusia, con más de 900 integrantes de América Latina y el Caribe, donde se va a ofrecer este medicamento. Lo interesante es que Chile ya tiene este trato con las farmacias populares y lo que han hecho de la Asociación de Farmacias es invitar también al Ministerio de Salud, a sus autoridades, las autoridades nacionales, para que puedan participar de esta reunión y den el vamos para que se pueda traer finalmente este medicamento. Esto requiere registro del ISP también acá en Chile. Exactamente, pero sabemos que estamos en pandemia y se entregan algunos permisos acelerados, como ha pasado en la FDA. Sí. También muy relevante, este medicamento hasta ahora, según los estudios que nos han mostrado, ha tenido un muy buen nivel de efectividad. Y otra cosa relevante, es al menos 10 veces más barato que el otro que se probó en Estados Unidos, que es el Remdesivir. Fíjate, tú decías dos cosas, baja la carga viral de los pacientes y además reduce hasta la mitad del tiempo de estadía en las UCI, ¿no? Eso es lo que se ha dicho justamente desde la empresa, baja a la mitad. Ahora, ellos ya lo están entregando en los hospitales de Rusia. Desde el 11 de junio van a entregar tarde o temprano esos resultados, pero si no tuviesen una contundente prueba al menos de que es seguro, ni siquiera eficiente, seguro, no se lo darían a los pacientes en Rusia, en China y en la India. Bien, vamos a avanzar entonces con otro tema, Iván, y acá te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un ser vivo quizás muy extraño, ¿ah? Usted lo va a ver, te lo muestro, Iván. Esto que está acá, ¿tú qué crees que es? La verdad,
Ni idea, podría ser una... Bueno, no lo sé. Mira, parece algo sacado de una película, algunos decían que parecía Alien, pero mira... Sí, puede ser incluso, no tengo idea, algo prehistórico. Sí, tiene pinta de ser un fósil, ¿no? Y de alguna forma lo es. Este animal, este invertebrado, es un cangrejo herradura. Es un animal que nos acompaña en la Tierra, es mucho más antiguo que nosotros, mucho más. Más de 300 millones de años lleva este ser vivo en nuestro planeta y quizás usted nunca lo ha escuchado, ¿ah? Pero la sangre de este animal, o un compuesto de su sangre, ha sido clave para tu salud, para mi salud y para la salud también de usted, que nos está viendo. Tal cual, durante muchas décadas se ha utilizado, y ahí usted lo está viendo, la sangre de este crustáceo para el desarrollo de medicinas. ¿Cómo así? Bien, resulta que la sangre de este animal tiene un compuesto único. Es un extracto de sus células que detecta sustancias nocivas, patógenos o bacterias peligrosas. ¿Qué tiene que ver eso con vacunas, con tratamientos? Se lo preguntamos a un experto. Ponga atención. Y que tienen la propiedad especial de que pueden coagular la hemolinfa al interactuar con un componente de las bacterias llamado endotoxina, y el cual es muy peligroso en humanos y que puede causar hasta la muerte si llega a entrar a nuestra sangre. Y esta propiedad que tiene la hemolinfa de reaccionar con este producto de las bacterias llamado endotoxina es muy útil para poder detectar contaminación de bacterias en productos farmacéuticos como las vacunas, que durante su proceso de manufactura pueden estar contaminadas. Y de esta manera evitar que productos como las vacunas contaminadas lleguen a ser usadas en personas. Pero por eso es importante esta sección, porque nos vamos actualizando con lo que se sabe, Daniel, y muchos a lo mejor no tendríamos idea que este cangrejo en su sangre tiene estas propiedades con las cuales además ya se están realizando medicamentos y efectivamente podría colaborar en la cura del coronavirus. Es como un casco que camina, ¿no? Y de hecho se llama cangrejo, pero está más cercano, está más emparentado con las arañas. Efectivamente, se utiliza su sangre hace muchas décadas, no lo sabíamos, para probar que los medicamentos, los tratamientos, las vacunas no tengan algún elemento nocivo que pueda matar finalmente a las personas. Y ahora que hay una cruzada para generar nuevos medicamentos y vacunas, se están utilizando más de 500.000 de estos animales. No se les mata cuando se les saca la sangre, sin embargo, hay algunos activistas que dicen que esto sin duda está afectando, está diezmando su población y podría... Puede haber un riesgo de alterar los equilibrios del ecosistema. Porque de su población y de un animal que lleva 300 millones de años con nosotros. Ya. Bien, dicho eso, avanzamos con otra de las preguntas que nos hemos hecho, otra de las informaciones que le queremos entregar. Y mire, ponga atención porque esto se ha hablado y mucho. La vitamina D protege contra el coronavirus. Esto se ha venido estudiando hace varias semanas. ¿Hace cuánto, Iván, que no tomas sol, por ejemplo? Qué pregunta. Yo meses, te podría decir años. Parecen años, pero son meses nada más. Aprovechemos entonces de estos rayitos de sol virtual que nos han creado don Alejandro Pérez. Oiga, ¿por qué? Porque es justamente la luz del sol la que hace que nosotros sinteticemos o metabolicemos, mejor dicho, la vitamina D en nuestro cuerpo. Se puede hacer fotosíntesis un rato. Exactamente, un poquitito. Ahora, esto es bien importante porque se han hecho algunos estudios que han correlacionado. Se ha dicho que la falta de vitamina D podría estar relacionada con cuadros muy graves de COVID-19. Hay algunos estudios que lo decían. Sin embargo, para poder zanjar esta discusión, se hizo un estudio del Instituto Nacional de Salud de Reino Unido, hizo un estudio que reunió toda la evidencia para poder dar una respuesta, porque el estudio anterior era observacional y había una correlación simplemente. ¿Qué dijo este estudio? ¿Cuál es la verdad? La vitamina D, el aumento de vitamina D o la baja de vitamina D podría incidir en la protección o estar más propensos a un cuadro grave. Escuche. Y este indicó que no existe aún a la fecha una base científica sólida de que la administración de suplementos de alta dosis de vitamina D ayuden específicamente en la prevención o el tratamiento de la COVID-19, pues para esto se deben hacer todavía ensayos clínicos que lo comprueben. Bien, hay algo muy interesante también, me lo dijo una inmunóloga muy importante, Carla Bastías, le mandamos saludos. Es importante tener un nivel normal, ¿no?, de vitamina D, porque sí es cierto... No sobreexponerse, pero sí es cierto que la vitamina D es muy importante para el funcionamiento del sistema inmune innato. El primero que nos defiende cuando entra un patógeno invasor, ¿no? Por lo tanto, ahora no tomamos mucho sol. La idea es tratar de tomar un poquito de sol algunos minutos por día. Y si no, en la dieta también es muy relevante. ¿Qué cosas tienen vitamina D, por ejemplo? Pues claro, lo que podemos suplir la vitamina D, que no podemos tenerla por el sol, tanto por la estacionalidad que estamos, porque estamos confinados, ¿con qué alimentos se puede suplir? Pescados y huevos, por ejemplo, que tienen una cantidad importante de vitamina D que nos pueden ayudar a tener un nivel equilibrado. También no se puede suplementar con vitamina, ¿no?
También, pero la idea es no excederse, porque hay personas que han dicho, oye, esto nos ayuda, entonces van y compran una cantidad importante y cualquier medicamento, cualquiera puede generar un problema si uno se automedica y toma una dosis muy alta. Por supuesto. Dicho eso, vamos a avanzar con otro tema importante. Tengo en mi mano un elemento que me imagino es pan de cada día, ¿no? Todos los días cuando entramos acá nos toman la temperatura para saber cómo estamos. En todos los lugares públicos, esto ya es normal, ¿no? Se toma la temperatura para ver si es que hay fiebre, ¿no? Un indicio quizás de una enfermedad por coronavirus. ¿Vamos a hacer esto? Sin embargo, hay muchas personas que han dicho, vamos a hacer la prueba, vamos a tomarme la temperatura justamente. Tengo hasta ahora 36,4. Algunas personas han dicho que hacer esto, apuntarte la cabeza, puede ser muy riesgoso. ¿Por qué? No lo decimos nosotros. Esto se ha viralizado en videos como el que tú, Iván, y yo, y usted. Vamos a ver a continuación. Yo trabajo en una clínica y la doctora me dijo que no me dejara más que me tomaran la temperatura aquí, en la frente. ¿Ah? Ustedes se preguntarán por qué. Yo les voy a explicar. Cada vez que nos toman la temperatura aquí, nos están matando 1000 neuronas. Yo trabajo en una clínica. Bien, esto es una marca registrada quizás de las fake news, cuando dice, oye, yo trabajo en tal lado, un especialista me dijo una amiga que trabaja en tal parte y que apela a cierta autoridad, ¿no? Dice, le dijeron que, así que usted no lo haga. Por favor, no comparta esto, porque esto incide en los comportamientos diarios de las personas. Y no lo decimos nosotros, no solamente en Chile. Ponga atención a la siguiente situación que fue muy peculiar, que no se dio acá. Escuche. Aquí estoy dando mi mano, pero no me puedes obligar a ponérmelo en la cabeza porque me está radiando. ¿Me entiendes? Son rayos X que se me están mandando al cerebro. Y yo no me voy a mover de acá para darle el lugar a otra persona. Son rayos X que nos está dando al cerebro. Sí, eso decía, pero es que estaba completamente convencido. Sí, claro. Y yo he escuchado, debo decirlo, muchas personas de mi círculo también que me han dicho, oye, no te apuntes a la cabeza porque te va a hacer un daño neurológico. Estas son informaciones que se reparten a través, o se viralizan a través de Facebook, de WhatsApp, de YouTube. Pregunte. Nosotros quisimos en todo caso salir de toda duda, preguntarle a un especialista en la materia. ¿Hace daño? ¿Puede hacer algún tipo de daño en algún nivel, aunque sea utilizar uno de estos termómetros infrarrojos apuntados a la cabeza? Por favor, escuche. El calor que emite el cuerpo humano es radiación en forma de calor. Entonces lo que hace el termómetro es medir esa radiación en el espectro infrarrojo. Es decir, el termómetro no genera radiación hacia el paciente, hacia la persona. A diferencia como un equipo de rayos X o un equipo de rayos gamma, que sí el equipo emite una radiación que puede generar ionización de las células y una posible mutación. Pero en ningún caso el termómetro implica un riesgo para el paciente. No implica un riesgo para el paciente. Por favor, si lo escucha, usted aproveche también de matar este mito, ¿no? Entre sus amigos, entre sus familiares. No comparta estos videos que no tienen una fuente autorizada, donde le dicen mi amiga que trabaja en el laboratorio, un jefe, no sé qué. Por favor. Esto es parte de otra pandemia, la infodemia, que lo hemos dicho muchas veces. Avanzamos con un tema también que se ha venido discutiendo, Iván, tú lo sabes, lo hemos presentado acá mismo en esta sección hace varias semanas. El virus ¿podría estar en el aire? Esta es una discusión que se ha dado hace meses. Nosotros mismos hemos mostrado algunos casos, algunos brotes, que se ha demostrado que ha habido un foco de infección en lugares cerrados, lugares donde no hay más explicación que no sean los aerosoles. Por ejemplo, en Corea del Sur, en los departamentos, había pasado de un departamento a otro y la única explicación era el aire acondicionado. Exactamente, ¿te acuerdas? Restaurantes, buses, un edificio de oficinas. Bien, hace muy poco, y esto fue un debate científico, le mandaron una carta a la OMS, por favor, para que se abrieran a la posibilidad de considerarlo como una de las alternativas, porque lo que más se sabe hoy día es que la transmisión más posible tiene que ver con las gotitas que uno genera al hablar, ¿cierto? Y que caen al suelo en 1 metro, por eso la distancia segura, la distancia social. Sin embargo, la OMS hoy, este día jueves, sacó justamente un comunicado en el que se acepta que se puede transmitir el virus a través del aire, que el virus, los aerosoles pueden estar en el aire y no solamente en el contexto clínico. Le preguntamos también a un experto para salir de toda duda. ¿Qué es lo que nos dijo? Ponga atención. Se sabe que por estudios matemáticos y algunos experimentales no en humanos, con este virus y con otros virus respiratorios existirían posibilidad de generación de aerosoles, principalmente al estornudar,
los cuales podrían permanecer en el aire principalmente en ambientes cerrados. Sin embargo, en estudios con SARS-CoV-2 no hay todavía una claridad en la parte clínica, en estudios en humanos en esta condición. Bien, esto es clave, ¿eh? Esto es clave que lo sepa ahora que estamos comenzando a hablar en algunas zonas de nuestro país de un nivel parcial de desconfinamiento. Si sale a la calle, si está en un lugar, asegúrese de tener su mascarilla, guardar la distancia social, obviamente lavarse las manos, pero muy importante, la ventilación de los espacios cerrados va a ser la diferencia entre poder tener, por ejemplo, un rebrote. Sí, y para el desconfinamiento todavía falta mucho pensarlo acá en la región metropolitana para que las personas no empiecen todavía a apresurarse. Daniel, muchas gracias. Esto es lo que se sabe sobre el COVID-19. Y les queremos recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y la siguiente noticia era una banda liderada por 4 mujeres quienes buscaban particularmente joyas y cosméticos de lujos en sus robos. Su cabecilla contaba con indulto debido a la pandemia, pero aún así coordinó un ataque millonario sin levantar ninguna sospecha. Mire. Cual fuese el escenario, lo hacían suyo con elegancia, la característica peculiar de este grupo. Entran como cualquier residente, eran 2 hombres y 4 mujeres, pero son ellas quienes tienen el mando, líderes de una banda dedicada exclusivamente a robar departamentos del sector oriente de la capital. Todo lo de marca, nosotros teníamos colecciones de relojes, se llevaron aproximadamente 27 relojes, se llevaron lentes de ciclismo, se llevaron todas mis joyas, se llevaron cremas, la Xbox, tragos, licores, whisky. Fue al supermercado con permiso en mano, oportunidad para ellas. Con una ganzúa forzaron la puerta. La vestimenta formal les permitió entrar al edificio sin levantar duda alguna. A Lisette, Karina, Alejandra y Marcela no les interesaban más que los perfumes, cosméticos, carteras y joyas, según los investigadores, lo necesario para seguir presumiendo dentro de su círculo delictual. Se mantienen durante bastante tiempo al interior de los inmuebles, eligiendo y buscando las especies que van a robar, porque no es cualquier especie. Mantiene ciertas características que van vinculadas a los gustos de cada uno de los integrantes de esta banda. Gusto por lo excéntrico reflejado en la verdadera colección que mantenían en sus casas. Y es que si bien vendían algunos artículos, otros quedaban para ellas. Ideal para ostentar, eso las hacía diferente al resto y al mismo tiempo las ponía en la mira de las policías. Y es que solo en este robo se llevaron 10 millones de pesos, los iPad y 2 notebooks son un porcentaje del botín, el resto objetos de marca se llevaron todo en 2 maletas. Te causa una impotencia hasta anecdótico de que ella esté usando en un control de detención mi propia mascarilla que me robó. Entonces eso me parece demasiado, como hasta le doy la gota de humor por todos los malos ratos que hemos pasado. El martes cayó la primera, este jueves las 3 restantes. Encontraron no solo joyas y cosméticos, también droga, una escopeta, una pistola y municiones. Ellas son las Kardashian. Lisette Puga, de 32 años, antecedentes por hurto, receptación, riña, lesiones y la especialidad robo en lugar habitado. Marcela Garay Espinosa, de 29, con detenciones similares, además de violencia intrafamiliar. Y la líder, Karina Bravo Ramírez, condenada en 2018 a 4 años por robo en lugar habitado en La Reina, pero fue beneficiada por indulto debido a la pandemia. Debía permanecer en su casa por 6 meses desde inicios de mayo. Ellas se conocen no solamente cometiendo los delitos, sino que también existe algún vínculo cuando están cumpliendo una condena en la cárcel, figurando o configurándose como compañeras de delito, y ahí mismo es donde planifican ciertas acciones delictuales que cometen posterior cuando están en libertad. Se movían en este vehículo de muy bajo perfil, poco llamativo, contrario a lo que acostumbraban a robar y vestir. Y en este caso se logró la captura en menos de 20 días de esta banda que en realidad se dedicaba a esto. Lográndose la detención de 4 mujeres, 2 de ellas por su participación directa en robos a domicilios en las comunas del sector oriente. La avaricia terminó por convertirse en la trampa impensada para las Kardashian. Poco le duró el indulto a Karina, deberá volver a prisión. 2 compañeras también quedaron con esa medida, solo una con arresto domiciliario nocturno.
Alexis Sánchez fue titular en un amargo empate de Inter frente al Hellas Verona. Hoy, igualdad 2-2. Destacó el chileno dentro de la irregularidad de un equipo que, ojo, hoy ante el empate bajó de posición, quedó en el cuarto puesto, tercero está Atalanta. Los medios de comunicación en Europa sí destacaron, reitero, dentro de la irregularidad de este equipo, el juego del tocopillano. Alexis hace todo bien, Así sea, no perder la pelota y permitirle al Inter continuar con la tenencia. Maravilla gravitante en un equipo gris que no brilla. Le va a pegar Alexis Sánchez, para mí el mejor jugador de Inter. Fue el hombre que protestaba y que bajaba a robar balones. También al que le hacían las faltas. Alexis, sigue Sánchez, falta. Fue el que más buscó y provocó peligro en Inter, por eso... Te digo, la figura del Inter es Alexis, Por más que fue el mejor de su equipo, Maravilla poco pudo hacer para evitar el empate de Inter, aunque su talento quedó demostrado en la cancha. Allí venía el pelotazo, la busca Alexis. Qué bien juega Sánchez. Qué bien juega Sánchez. Algunos se enojan porque yo lo elogio. Discúlpenme, pero me parece que es un jugador extraordinario. Mirá, es extraordinario. Inter quiere renovar el préstamo. Lo mejor que puede hacer, te digo. En este duelo tuvo pocas chances de anotar. La más clara fue este tiro libre. ¡Va Sánchez! ¡Es brillante el arquero! Fue lo más claro de Sánchez, que se cambiaba de lado intentando dar soluciones a un partido cerrado. Al final, un amargo empate de Inter que lo deja en cuarto lugar de la tabla del calcio. Sinceramente, desde el punto de vista del compromiso y el deseo, no tengo nada que reprochar a mis jugadores. Mientras Alexis sigue subiendo su nivel y convenciendo a Inter que piensa en comprar su pase o extender el préstamo. Sí, a subir al 2-1 tras el centro de Candreva. Ahí está, ¿ves? Clara la imagen para el autogol. Ganaba el Inter por 2 en el partido. Inter con 65 puntos. Atalanta quedó tercero con 66. Nos vamos a la segunda división del fútbol inglés, donde hay goleada del equipo de Marcelo Bielsa, el Leeds United, que se ilusiona con el ascenso a la Premier League. Penal clarísimo, qué falta absurda. Ingresando al área grande. Bueno, en fin. Mateusz Klich, el polaco, ponía el 1-0 cuando terminaba el primer tiempo. A los 2 del complemento, muy solo, el portugués Helder Costa para el 2-0. Líder es el Leeds con 81 puntos. 80 tiene el West Brom. Suben los 2 primeros. Tiene que fijarse entonces quién está tercero. El Brentford con 75 le saca 6 puntos de ventaja y quedan 12 en disputa. Liam Cooper, el escocés, lograba el 3-0. Muy buen gol este. Una muy buena jugada colectiva. El remate con mucha técnica de fuera del área del español Pablo Hernández para el 4-0. Y ya en tiempo agregado terminaba el partido. Y Patrick Bamford logra el 5-0. Líder, el Leeds de Marcelo Bielsa. Vamos a la pausa y volvemos con más información acá en 24 Horas Deportes. La imagen para Manuel Pellegrini. Presentación, sí, oficial. Real Betis. Así le da la bienvenida al director técnico chileno, quien firmó hasta el año 2023 con el cuadro andaluz. Será el cuarto equipo del ingeniero allá en España, donde tiene muy buenos recuerdos. Atención con la siguiente nota, mira. La verdad estoy muy contento de haber llegado a esta gran institución. Real Betis oficializó a Manuel Pellegrini como su nuevo técnico. 3 años de vínculo que ya dan que hablar. Es un entrenador con una personalidad muy definida. Un técnico que tiene una experiencia dilatada, que no necesita presentación. En España no hay discusión. El chileno de 66 años era el indicado para un proyecto que ya tiene su primer objetivo. Logremos llevar a Betis a instancias superiores y pelear por competencias europeas. Que es un club que tiene una hinchada muy numerosa, que tiene expectativas todos los años, también tiene un plantel de jugadores muy interesante. El medio periodístico ibérico tiene altas expectativas con el ex Real Madrid, aunque también siembra sus primeras dudas. Tiene mucha experiencia, pero claro, mucha experiencia también significa mucha más edad y saber si tiene el hambre necesaria para coger un proyecto nuevo. Los 9 años anteriores que estuve en España me permite conocer lo grande que es el club
Tiempo que sirvió para dejar una huella. Su trabajo en España es muy conocido, incluso exrivales alaban su labor. Juega la pelota, el Real Zaragoza quiere venirse Penan, ahí viene Yo fui al Bernabéu y nos hicieron un 6-0 con 3 goles de Cristiano, hicieron un partidazo y la verdad es que nos barrieron. José Aurelio Gay sufrió en 2009 con Manuel Pellegrini y su Real Madrid, de ahí su conocimiento del trabajo y estilo del chileno, a quien ve calzar perfecto en el cuadro heliopolitano. Creo que es un equipo que le va a venir francamente bien a Pellegrini, un equipo de los que a Pellegrini le gusta, con filosofía Barcelona. Un entrenador que ha estado en muchísimos clubes, consiguiendo muy buenos logros. Un gran abrazo a todos los hinchas de Betis. El ingeniero en su nueva etapa con el Betis aumentará sus más de 650 partidos dirigidos en Europa. Su nombre se sobrepuso a la banca verdiblanca a otros como Luis Enrique y Unai Emery. La idea de plantilla y de proyecto que tenía Pellegrini y que tiene el Betis han fusionado rápido. Manuel Pellegrini vuelve a una liga donde siempre triunfó. Bien, estamos de regreso. Ayer hablábamos del Barcelona en su triunfo frente al Español, en el anhelo del chileno Arturo Vidal, que tiene por lograr su 9º título de liga consecutivo. Ayer llamó la atención la llegada de los jugadores. Piqué en bicicleta, sin casco, Arturo Vidal en un lujoso vehículo deportivo. También llama la atención una llamada. ¿De quién? Dicen David Beckham a Arturo Vidal. Beckham, recordemos que es propietario de un club de fútbol en Estados Unidos. Fue el contraste que se robó las miradas en el ingreso al Camp Nou. Gerard Piqué lo hizo en bicicleta y Arturo Vidal lo hizo manejando su joyita, un modelo que no dejó a nadie indiferente y que acaparó la atención de la prensa. Ferrari 488 Spider es el superdeportivo del volante chileno, capaz de ir de 0 a 100 km por hora en apenas 3 segundos, con una velocidad máxima de 307 km por hora. Tiene un techo duro retráctil, un lujoso interior deportivo que sigue el icónico estilo que ha hecho de la marca una de las más exclusivas del mercado. 240 millones de pesos cuesta este bólido versión 2019. Eso sí, no se confunda, se ven iguales, pero no es el mismo modelo siniestrado que usted y yo recordamos. Le fallé a todos. Aquel Ferrari era el 458, ahora Vidal no ha hecho noticia por accidentes, pero sí por un posible arribo a Norteamérica. Bastó que Arturo Vidal compartiera esta imagen en su Instagram para que explotaran los rumores. Según el diario La Cuarta, fue también el detonante para que el mismísimo David Beckham lo llamara. ¿Para qué se preguntará usted? Para tratar de convencerlo de que llegue al club del que es dueño, el Inter de Miami. Vía telefónica, el Rey le contó detalles de su contrato en Barcelona, le dejó en claro que no cierra las puertas a una eventual llegada a la MLS, el clima y las ventajas que significa jugar en Miami, en una liga emergente con mucha proyección internacional, bastarían para que el volante lleve sus maletas a estas paradisíacas playas. Eso sí, sería después de que finalice contrato con el club barcelonista, que ocurrirá en junio de 2021. De esta manera, Arturo Vidal quizás comienza a manejar su Ferrari en Miami, el lugar en donde pasaría de ser el Rey a ser definitivamente el King. A propósito de Beckham y su equipo, ahí está el Inter de Miami. Volvió la Major League Soccer, la primera edición del fútbol de Estados Unidos, con partido del cuadro de Beckham frente a Orlando City. En la previa vemos ahí a los futbolistas que lucieron camisetas, guantes negros, se arrodillaron y alzaron el puño en silencio en protesta contra el racismo y la violencia policial. Con esta imagen e información vamos a la pausa. Continúa Carolina Iván con la información en 24 Horas Central. Buenas noches. Antes de despedirnos tenemos una invitación para usted. Siga junto a nosotros, ya viene Momentos TVN, luego el informe del tiempo y lo vemos en nuestra pantalla, un nuevo capítulo de Héroes de Hoy. Conoceremos las dificultades que enfrentan profesionales de distintas áreas que no solo deben luchar contra el COVID, sino que también en contra de la inconsistencia social de unos pocos, usted sabe, que aún no se toman en serio esta pandemia. Además, nos vamos a adentrar en las urgencias
de los hospitales San Borja y el de Talagante. No se lo pierda, solo en unos minutos más acá por las pantallas de Televisión Nacional. Con esto estamos terminando las noticias. Como siempre, gracias por informarse junto a nosotros. Que tenga buenas noches.